Muy buenas noches, estimados televidentes. Una edición más de Prospectiva. Iniciamos con el profesor Jorge García Rial. Muy buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, profesor Luis Antonio Fretes Carreras? Estamos en una semana más del programa Prospectiva, como bien lo dijiste, después de un fin de semana electoral y que coincidió con el Día del Padre. Así que mis saludos también a usted, profesor, por el Día del Padre en Paraguay. Igualmente para ti, bueno, y para todos nuestros telespectadores. Esta sesión que vamos a tener hoy la vamos a dedicar a analizar el futuro de las ciudades, porque en las últimas elecciones se decidieron los candidatos a las funciones de intendente y concejales municipales. Y entonces en estas elecciones muy especiales está en juego el futuro de nuestras ciudades. Y qué mejor que hacer un análisis de cuáles son las problemáticas actuales, cuáles son las alternativas disponibles y de qué manera podemos construir el futuro para poder enfrentar los grandes retos que tienen las ciudades en este momento. Nuestro invitado, entonces, de esta noche es el arquitecto Jorge Glavinich. Contanos, ¿quién es Jorge Glavinich, Jorge? Sí, antes de presentarlo, quería nomás decirte perdón. Sí, no, antes de presentarlo, Luis, quería nomás decirte que tenés toda la razón. Hay desafíos, digamos, de larga data que tienen nuestros municipios y nuestras ciudades, y hay nuevos desafíos que se presentan, ¿verdad? Para encarar el siglo en el que estamos, para desafiar a la pandemia, para traspasar esta pandemia. Entonces, bueno, estos son los temas que hoy queremos poner en la agenda de nuestro programa de Prospectiva. Sí, permítame compartir el currículum de Glavinich. Fue asesor, bueno, es arquitecto, tiene una amplia trayectoria en el tema de arquitectura, en rescate y defensa de patrimonio también arquitectónico de nuestra ciudad de Asunción y de otros lugares. Fue asesor de la Cámara de Diputados, estuvo involucrado, digamos, en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, es mentor y promotor de Ciudadela, que es un proyecto que intenta rescatar y poner en valor el patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad de Asunción. También está cooperando muy fuertemente con rescatar el barrio que hoy surge, es un barrio ya antiguo de Asunción, pero que hoy surge porque está al lado de la futura ciudad ministerial, digamos, donde se van a concentrar todos los ministerios del país en una punta del antiguo puerto de Asunción, es decir, en la entrada misma de la bahía de Asunción. Tiene una muy amplia trayectoria y experiencia en el tema arquitectónico y sobre todo, lógicamente, el tema de ciudades. Cómo hacer más sostenibles nuestras ciudades. Sabrás, Luis, que hoy se habla mucho del tema de las smart cities, de las ciudades inteligentes. ¿Qué implica? ¿Qué significa ser ciudad inteligente, verdad? Es como que le das vida a una ciudad, pero en realidad son sus habitantes, son sus ciudadanos con derechos y obligaciones que tienen que darle vitalidad a esa ciudad para que pueda ser sostenible. Bueno, de todos estos temas conversaremos con el arquitecto Glavinich. Precisamente, Jorge, este tipo de desafíos que se enfrentan están asociados sin duda al contexto político. Y como bien decías, nosotros no solamente vamos a hablar sobre el futuro o los desafíos que enfrentan el desarrollo urbanístico de las ciudades, sino también el componente de la proyección, de la planificación y de la ejecución de iniciativas para mejorar las condiciones de las ciudades y para enfrentar estos desafíos. Precisamente, el año pasado, en el mes de diciembre, las Naciones Unidas
publicó un informe. Ese informe se llama el Informe de las Ciudades 2020. Y en ellos se indica que el mundo, en su contexto general, va rumbo a la urbanización. Es decir, el planeta que era básicamente habitado en el ámbito rural, hoy en día se está concentrando en ciudades. Y lo más notable es que se está concentrando en grandes ciudades. Hay algunas ciudades, de las cuales 4 ciudades, ya van a ser 5 ahora, de América Latina, superan las 10 millones de habitantes. Está el caso de, por supuesto, San Pablo, ¿verdad? Buenos Aires, Ciudad de México, ¿eh? Pero también está Bogotá y está Lima. Entonces, si nosotros y vemos cómo esas ciudades se están convirtiendo en enormes áreas metropolitanas con enormes cantidades de demandas de servicios básicos, especialmente de salubridad, y también eso está asociado a la expansión del virus del SARS-CoV-2, ¿verdad? Del COVID-2, que identifica cómo el COVID se ha expandido básicamente en las ciudades. Imagínate, un informe también de la Organización Mundial de la Salud dice que el 90% de los contagios se realizan en ámbitos urbanos. Entonces, tenemos mucho que hacer en las ciudades y tenemos que trabajar ahora, porque lo que viene más adelante probablemente sea aún más difícil de enfrentar y tenemos que hacerlo con planificación, con organización y también con ciencia. Sin duda, Luis, el fenómeno también, digamos, se experimenta en Paraguay, ¿verdad? El 60% de la población paraguaya es hoy urbana. Está creciendo la concentración de población, ¿verdad? En los polos de ciudades, en las ciudades que son polos de desarrollo, Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, la misma Coronel Oviedo. Bueno, son polos hoy que están creciendo urbanísticamente de manera muy importante y estos hacen desafíos, son desafíos importantes para nuestros futuros municipios que tendrá, a quienes tenemos que elegir y tendremos que elegir en las próximas elecciones de octubre. Bueno, de este y otros temas conversamos entonces con el arquitecto Gustavo Glavinich. Agradecemos a nuestra audiencia, a los seguidores en las redes sociales, a quienes nos hacen llegar comentarios, sugerencias, aportes en este programa. Nuestro desafío, como siempre, es, Luis, aportar conocimiento, aportar datos para tomar una decisión, para darle información a nuestras audiencias para que tomen decisiones correctas. Finalmente, Prospectiva nos indica el camino hacia dónde ir hacia el futuro, es decir, pensar el futuro con indicadores del presente. Muy bien, vamos a agradecer a nuestros patrocinantes, en este caso al grupo Kraken con sus Gómez de Castro Apartments, quienes nos ceden las instalaciones de donde desarrollamos nuestro programa, así como también al canal 5 Días TV, al equipo que nos acompaña, a Nilsa Duarte Ferreira y todo el equipo que nos asesora y nos orienta, así como también me gustaría que indiques cuáles son nuestras redes sociales disponibles. Claro, por supuesto, estamos en Twitter, estamos en Instagram, nos pueden, como Prospectiva TV, nos pueden escribir correo electrónico a través, con la dirección prospectivatv@gmail.com. Nosotros, bueno, Luis, durante la semana siempre recibimos comentarios, se van sumando más personas a esta nueva propuesta en la televisión. Agradecemos lógicamente a 5 Días por el espacio que nos dan a Prospectiva TV. Nosotros, Luis, hacemos entonces un pequeño corte ahora, ¿sí? En este primer bloque vamos a hablar entonces en los siguientes espacios con el arquitecto Gustavo Glavinich sobre los temas que hemos indicado en la introducción de nuestro espacio, de nuestro programa. Muy bien, nos vemos en unos minutos.
De regreso a nuestro primer bloque de entrevistas, nos encontramos con el arquitecto Gustavo Glavinich. Estimado Gustavo, un gusto tenerte en Prospectiva en un nuevo programa para hablar, en este caso, del desarrollo de las ciudades y los desafíos del sistema urbanístico en el contexto de la pandemia. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, Luis, un gusto también poder compartir contigo en este programa muy importante y poder hablar un tema trascendental que es el tema de las ciudades y que nos involucra cada vez por la situación en que nos toca vivir en este momento a nivel mundial y también local, por supuesto. Así que es un placer poder compartir contigo estas conversaciones. Recientemente, Gustavo, en realidad a principios de este año, las Naciones Unidas publicó el Informe de las Ciudades 2020 y en el mismo indicaba que el desarrollo de las ciudades es fundamental para poder contener los efectos de la pandemia. Una ciudad saludable, una ciudad organizada, una ciudad con saneamiento ambiental y con una planificación adecuada, tiene más capacidad para resistir los problemas derivados de una epidemia de carácter global como la que estamos viviendo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y mira, esto realmente viene ya de hace tiempo, incluso como pre-pandemia, la preocupación y la ocupación en cuanto a todo lo que hace a la calidad de vida y de vivir en las ciudades. Y esto ha precipitado aún más, ¿verdad? A un camino donde tenemos que realmente apuntar fuerte al mejoramiento de la calidad de vida y sobre todo en una población ya urbana en un porcentaje importante y en la región latinoamericana más aún todavía, donde se impone estrategias a efectos de mejorar las condiciones de nuestras ciudades. A nivel local ni hace falta mencionar que Asunción precisa también más que nunca, y es un compromiso muy grande que nos involucra a todos en las diferentes disciplinas a poder trabajar en el mejoramiento de la calidad de vida, y eso se materializa a partir de las infraestructuras, del diseño urbano, del equipamiento, de los servicios, y nos llama la atención de cuánto hemos desperdiciado de ocasiones prepandemia para no llevar adelante todo lo que teníamos planeado, ¿verdad? Yo creo que es una preocupación a nivel mundial y con buenos resultados en otras latitudes, en otros países, en otras ciudades, y es la preocupación, y por lo tanto los eventos se realizan y se analizan todo lo que tenga que ver para mejorar las condiciones de habitabilidad. Gustavo, en este sentido, el contexto global es que los estados, los territorios, se encaminan a ser cada vez más urbanos y menos rurales. En el caso paraguayo, en los últimos 30 años, hemos visto cómo Paraguay se ha convertido en un entorno cada vez más urbano. Actualmente, según un informe de CODEUPI, el 60,5% de la población se concentra en las zonas urbanas. Y esto rápidamente está alcanzando un mayor valor y se presume que al finalizar esta década vamos a tener más del 65% viviendo en ciudades. ¿Cuál es tu criterio al respecto de este proceso de urbanización y cuáles son los problemas emergentes de esta situación? Bueno, el éxodo a las ciudades y el despoblamiento de las áreas rurales es el que crea todos los temas que hacen a lo que debe absorber la solución. En este caso, nuestra ciudad, ¿verdad? Donde se ha pronunciado de manera, vamos a decir así, de todo lo que ha sido a esa población que ha venido del campo a la ciudad de manera masiva y generando todas las zonas vulnerables, todo el perfil de gente o de localizaciones que de una manera muy vulnerable se han instalado, en el caso nuestro, en la capital, en la ribera, ¿verdad? En la zona de los bañados. Y eso genera toda una serie de desafíos para ver cómo y de qué manera nosotros actuamos en esos casos. Ya lo venimos haciendo y se ha venido haciendo, programas muy importantes. Y hoy más que nunca, en esa situación en que vive la gente, una población importante, de esa ciudad informal, como le damos a llamar,
y cómo se debe integrar a esa ciudad formal es todo un desafío y que apunta a proyectos y a estrategias públicas muy importantes donde el componente social es fundamental a ser atendido, ¿verdad? Entonces, estamos ante una situación que nos obliga más aún y se enfatiza más aún en pandemia de cómo nosotros podemos hacer esa costura urbana, de cómo podemos integrar y cómo convivir con esa ciudad llamada informal, la que se da en mayor grado en las zonas periféricas, con la ciudad formal que padece también y muchas situaciones de riesgo, y de manera que son desafíos muy importantes para quienes administran la ciudad y para toda la sociedad civil también, que debe intervenir cada vez más para dar respuesta a algo fundamental si es que queremos pretender una calidad de vida para todos. En los últimos años hemos visto cómo en las ciudades, independientemente de que sean capitales de departamento o la capital, Asunción, ha crecido el proceso de construcción, especialmente la construcción de edificios, ¿no? Ciudades como Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo, Asunción y las ciudades del área metropolitana, ha crecido esta tendencia a construir edificios. ¿Eso está asociado a qué fenómeno? ¿Por qué razón se construyen edificios y no programas de viviendas masivos como se hicieron en las décadas anteriores, de casas o de urbanizaciones de nuevos barrios? Yo tengo, es una opinión que voy de acuerdo a la observación, hay mucha construcción de edificios, mucha densificación en lo urbano, ¿verdad? Pero más producto de una especulación inmobiliaria y donde no se ha considerado también las cuestiones que hacen al tema de la vivienda social, que es un tema preocupante. Estamos hablando de mucha edificación, estamos hablando del eje corporativo, hablando de las nuevas centralidades, todo muy bien, hasta tanto también que dar respuesta a otras cuestiones que hacen a la infraestructura urbana. Y en nuestra ciudad padecemos de eso y ha demostrado con estas construcciones masivas, ¿verdad?, en determinados sectores de la ciudad. Y sabemos bien que nuestra gran deficiencia es el no haber implementado proyectos que se esbozaron. Decimos siempre lo que Asunción es un cementerio de proyectos porque hay muchos que han quedado en el tiempo de ese plan urbano ambiental del 2000, Asunción 2000 y otros proyectos, con el proyecto Franja Costera, en fin, una serie de buenos proyectos que han quedado ahí guardados y que ameritan volver a actualizarlos y llevarlos adelante. Entonces, a mí la preocupación que tengo es que sin una planificación, sin una estrategia, están en áreas de la ciudad con mucha proliferación de edificios en altura, dirigido a un sector que yo no lo estoy viendo por el costo del metro cuadrado, y lo otro dejado de lado porque no hay políticas habitacionales ni en el municipio ni en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, que ahora sí es ministerio y tiene ese rango, y más bien se han preocupado, en este caso del ministerio, de construir viviendas en el interior, en zonas descampadas, en zonas desprovistas de toda infraestructura. Esa es una preocupación también que hay que traer a colación y poder plantear soluciones en lo que hace al tema habitacional, dirigido a un segmento muy importante de la población que no encuentra todavía solución a su hábitat. Si tuviéramos que considerar que en el contexto de pandemia hay una necesidad de revisar los planes de desarrollo urbanos, ¿cuáles serían a tu criterio los ejes principales para que deben contener ese tipo de plan de reordenar o reorganizar las ciudades o las áreas metropolitanas para prevenir situaciones similares a las que estamos viviendo? Bueno, de los grandes desafíos que tenemos es el tema de las iniciativas. Hace no mucho tiempo se llevó adelante un proyecto lastimosamente trunco que es ICES, las iniciativas de ciudades emergentes y sostenibles, ¿verdad? Entonces eso daba pie para poder avanzar en un proyecto a nivel del área metropolitana, el área central, Asunción. Lastimosamente todos truncos, así decía, como otros proyectos del desarrollo urbano ambiental de la ciudad de Asunción,
Es decir, las imprevisiones son lo que nos perjudican y mucho, y no existe ese proyecto de ciudad que deberíamos de tener. Y hoy más que nunca el desafío es ese, ¿verdad? De llevar adelante, de tener una planificación, urbanismo táctico o estratégico que le dicen en otros países también, y que se habla mucho de eso, de cómo dar respuesta a la situación que se plantea en este caso de pandemia, ¿verdad? Entonces, tenemos desafíos. Perdón la interrupción. Si tuvieras que identificar 3 ejes centrales de esa nueva planificación, ¿cuáles serían? Abordar de manera inmediata como eje todas las áreas periféricas y vulnerables, donde ya existen algunos proyectos pilotos que se están llevando a cabo de una manera. Eso sería uno de los ejes. El otro sería el tema del transporte, la accesibilidad y la movilidad. ¿De qué manera podemos nosotros hacer un planteo ya definitivo para efectos de resolver el tema de la movilidad y del transporte público, que es uno de los flagelos y lo que padecemos los que vivimos en Asunción, en el área metropolitana, ¿verdad? Se habla mucho del tren de cercanía, dejó mucha decepción lo del caso del Metrobús, que a mi criterio también era una alternativa bastante válida en su momento, y lastimosamente ha quedado trunco también, es decir, una serie de eso. Entonces, para mí el otro tema es fundamental, es el tema de transporte, la movilidad. Y el eje que para mí, y por particular importancia, es el tema del centro histórico, de los lugares de habitación en el centro histórico. Yo lo tomaría desde ese punto de vista, estas 3 líneas de acción que abordaría y generar las condiciones de una ciudad más amigable, más previsible. Yo tomaría esos ejes como de acción estratégica dentro de lo que hace a un proyecto de ciudad. Ahora, antes de irnos al corte, a la pausa de este bloque, me gustaría dejar una inquietud. Recientemente hemos tenido elecciones internas simultáneas de los partidos y las organizaciones políticas para elegir candidatos a nuevas autoridades municipales, intendentes y concejales. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos que van a enfrentar estos nuevos intendentes, estos nuevos concejales, en un contexto de transformación urbana, poblacional y al mismo tiempo de emergencia sanitaria? Dejo aquí la pregunta y volvemos en unos minutos para poder reflexionar al respecto. De regreso en nuestra interesante conversación con Gustavo Glavinich, dejamos pendiente una pregunta. Y en ese sentido, la idea es analizar de qué manera las nuevas autoridades que van a gobernar nuestras ciudades los próximos años se van a enfrentar con un conjunto de problemas y qué tipo de dificultades serán esas. Gustavo, ¿cuáles te parece que son los principales problemas que van a enfrentar, o los grandes desafíos que van a enfrentar la mayoría de los intendentes y concejales de nuestro país? Y son desafíos muy importantes, interesantes y buenos, si es que realmente abordamos la problemática de nuestras ciudades de una manera responsable y con mucho compromiso y más que nunca. Entonces, entender las ciudades, entender el comportamiento y la dinámica de nuestras ciudades. Yo creo que eso es un punto fundamental y que hace a las responsabilidades de los intendentes y de los concejales. Yo creo que hay que prepararse para administrar una ciudad, que no solamente tiene condiciones de orden burocrático ni administrativo. También se habla mucho ya hoy de la participación de la gobernanza, que es una estrategia política, ¿verdad? Y que eso va a llevar a cabo de manera y una mirada prospectiva de nuestras ciudades, porque no solamente tenemos que quedarnos en administrar lo que tenemos y darle lavaditas de cara o algún maquillaje, algo mucho más profundo que simplemente eso, que es lo normal que deberíamos tener una ciudad amigable, una ciudad limpia, decorosa, que es lo que pretendemos, buscamos y aún no lo hemos logrado, pero vamos a ver mucho más que eso. Entonces, entender la problemática de nuestras ciudades, de las necesidades de nuestra gente, ¿verdad? ¿Qué condiciones se vive? Y son desafíos muy importantes, que no solamente se trata de ocupar cargos y luego ver de qué manera ir llevando como se pueda, no.
hay que prepararse, hay que, al efecto, hay ciudades, o en el caso de Curitiba, que tienen todo un instituto donde la gente se prepara para pretender ser alcalde o concejal municipal, ¿verdad? Para poder entender, es una especialidad y es demasiado importante la ciudad. La ciudad es un lugar de la oportunidad, es el lugar del conflicto y también es el lugar de las soluciones. Pero para eso tenemos que estar preparados como políticos, como técnicos, y trabajar de manera conjunta para dar respuestas a estos desafíos en todas las ciudades. En el caso de Paraguay tenemos las ciudades más importantes, caso Encarnación, que se genera un gran atractivo, Ciudad del Este, estamos hablando del caso de Asunción, y que decirlo como ciudad capital, ¿verdad?, que requiere y de mucha atención por todo lo que significa tener acá todas las instituciones del Estado, ¿verdad? Y estamos en una situación de que no hay una respuesta todavía satisfactoria a todos los requerimientos que nos exige Asunción, que años atrás, muchos años atrás, fue de una escala ideal, y sigue siendo, ¿verdad? Porque es una ciudad intermedia, y se habla mucho de las posibilidades que ofrecen o las oportunidades que ofrecen las ciudades intermedias. Y tenemos que apuntar a eso y pensar siempre en una planificación estratégica. No podemos improvisar más y llevar adelante, no inventar todos los días a ver cómo, o aprender cómo se hierve el agua todos los días, sino que tenemos de proyectos elaborados que podemos tomar o retomar, actualizarlos y llevarlos adelante. Sería una picardía no poder retomar todas esas acciones para poder llevar adelante de una manera ya más rápida, porque los tiempos políticos son muy rápidos con respecto a las implementaciones de la infraestructura, de llevar adelante los proyectos y de materializar esos proyectos. Entonces son desafíos muy grandes, para lo cual tenemos que prepararnos y hablar de programas. Necesitamos líneas programáticas de acuerdo a las ciudades donde vamos a intervenir, como intendentes o como concejales. Eso es muy importante eso, y es un desafío muy grande. Yo creo que el tema de los gobiernos locales son tan importantes que el gobierno central, porque está más en contacto directo con las necesidades de la gente, con lo que requieren nuestras ciudades, con las infraestructuras, con los servicios, con el equipamiento. En fin, entonces ahí radica fundamentalmente la mirada interpretativa de qué ciudad es la que tenemos y qué ciudad es para nuestros conciudadanos. En ese planteamiento, me quiero referir un poco a dos cuestiones. El Ministerio de la Vivienda tiene como propósito trabajar para el mejoramiento de la calidad de vida y de garantizar el derecho a la vivienda digna y al ambiente saludable. Estos son, digamos, principios sobre los cuales se tienen que desarrollar proyectos, implementar iniciativas, pero la vivienda saludable, la vivienda digna, el ambiente saludable, la vivienda digna en las ciudades, en gran cambio, con grandes transformaciones, como por ejemplo es todo el área metropolitana del Departamento Central, o es todo el área metropolitana de la ciudad de Caguazú, o de Ciudad del Este. Ahí hay como otra dimensión de la problemática. ¿Cómo advertís, cómo se puede enfocar para trabajar en estas áreas metropolitanas estos planteamientos o estos principios de mejorar la calidad de vida y desarrollar proyectos de viviendas dignas y ambientes saludables? Es un gran desafío para lo que hoy desde apenas es un nuevo el ministerio, ¿verdad? Adquiere rango de ministerio. Lo que fue Senavitat abordaba la problemática de construir viviendas. Y yo creo que el desafío hoy como ministerio es mucho mayor. Tenemos un viceministerio de la vivienda y la vivienda y el hábitat, y tenemos un viceministerio de urbanismo, por primera vez en la historia. Desde aquel Instituto Paraguayo de Vivienda y Urbanismo nunca más se abordó la problemática del urbanismo en nuestro país. Incluso creo que en la academia tampoco no trasciende mucho sus opiniones con respecto a todo lo que pasa y sucede en nuestra ciudad, tanto la ciudad capital como las ciudades fronterizas, como otras ciudades que están emergiendo, el caso de Villarrica, Caguazú, Coronel Oviedo, Concepción, que tiene ahora también grandes desafíos con la inserción de plantas industriales, de la celulosa, de la centera, en fin, Carmelo Peralta con el tema del puente, Asunción mismo con respecto al otro lado del río,
de qué manera va a repercutir eso, ¿verdad? Si fue una medida atinada, ya lo hemos discutido en algún momento, pero bueno, ante los hechos tenemos que también tomar decisiones al respecto. Así que son desafíos. Y creo que el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat va a tener que tomar mucho predicamento a efectos de dar respuesta a lo que plantea hoy la realidad en cuanto al hábitat, a la vivienda y al urbanismo en general con todas las infraestructuras, ¿verdad? Porque ya no se supedita más a hacer viviendas, a construir viviendas según un programa Fonavis u otros que se llevaron a cabo, si vamos que dotar de techos, por así decirlo. Trata de construir ciudades, y construir ciudades implica calidad del hábitat, infraestructura, servicio, equipamiento, por supuesto la vivienda. Y un tema fundamental, y para mí es muy importante esa acotación que lo hace Luis, es el tema de la vivienda. De la vivienda, yo no diría para clase media, la vivienda social, la vivienda que apunta a dar respuesta a un segmento muy importante de la población, ¿verdad? Y que tiene otra vez sus efectos colaterales con respecto a los servicios, al equipamiento, a hacer ciudad. Necesitamos viviendas en las ciudades, viviendas para el segmento, un segmento social muy importante, que no se aborda ni desde los municipios y que todavía no estamos viendo dentro del ministerio, pero que va a ser un desafío, y es ya un desafío muy importante, la problemática de la vivienda en nuestro país, en las ciudades fundamentalmente, y no de manera descoordinada y construir en cualquier lugar en un terreno disponible, sino con una estrategia y con decisiones de diseño de viviendas con sostenibilidad. Fundamentalmente ese es otro desafío más, y que hay programas, y a través de los entes, caso del Banco Mundial, el BID, que ayuda, que cooperan y que pueden aportar muchísimo, y que nosotros también tenemos que dar respuesta con esa cooperación para poder así mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Gustavo, y para cerrar este bloque, me gustaría que nos pudieras identificar algunos de los programas que hoy en día se vienen desarrollando desde el gobierno nacional o en coordinación con los municipios que apuntan a resolver algunos de estos problemas. Yo conozco dos casos muy concretos. He tenido oportunidad de estar ahí en un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Y me parece importante el tema del abordaje, de la recuperación integral del barrio Chacarita Alta, que no es todo lo que debemos hacer, pero sí es una porción interesante de 15 hectáreas donde se está interviniendo para dar respuesta a una población en un barrio ya tradicional muy relacionado con el centro histórico, ¿verdad? Y eso se lleva adelante mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Y otro componente dentro de ese crédito tiene que ver con la AMA, las viviendas, mejoramiento integral de las viviendas en el área metropolitana. La sigla de AMA, Área Metropolitana de Asunción, donde se trabaja de manera conjunta con las cooperativas, a efectos de que el interesado de mejorar sus condiciones de vida, de habitabilidad, y hoy más que nunca en esta situación de pandemia, a mí siempre me creó mucha satisfacción que un programa así se lleve adelante, porque hay gente que tiene su terrenito, que construyó lo que pudo, pero con este crédito que genera a partir de ciertas condiciones o requisitos, y vía AFD y cooperativas clase A y B, tengo entendido, se puede mejorar las condiciones de habitabilidad, la gente que necesita el baño moderno, la gente que necesita el dormitorio, es un bate al hacinamiento también, y esto se da en el área metropolitana, y yo creo que es una oportunidad para un poco como plan piloto para ver a nivel país luego también todos esos programas, porque significan, y más todavía en este tiempo de pandemia que te dicen quédate en casa, el confinamiento, el estar bien resguardados, la calidad de vida, en fin, hablamos de muchas cosas, es una oportunidad que se tiene como para llevar adelante, por lo menos esto que nos va a servir de referencia para posteriores programas que podamos llevar a implementar a futuro, y un futuro próximo debe ser, ¿no? Porque las urgencias son muchas, para poder pulsar la situación, para podemos mejorar incluso esos programas y llegar mucho más a la población
a la población carenciada, a la población que necesita esa ayuda, que se ha esforzado y que pretende mejorar sus condiciones, pero necesita ese respaldo, ese empujoncito para poder acceder a una mejor calidad de vida, y eso se materializa a partir de un combate al hacinamiento, tener el dormitorio para los chicos, la cocina, el baño moderno, no salir al excusado allá en el fondo en estas condiciones, por ejemplo, en este frío, en fin. Todos esos son desafíos y son programas que nos van a dar la pauta de qué manera podemos ir mejorando nuestra actuación a través de lo público también y con una alianza desde lo privado, porque acá en tema de las ciudades, acá tiene que haber esa conciliación o esa alianza público-privada donde se puede aportar y mucho, ¿verdad? Por supuesto que a nivel de las administraciones públicas es lo que establece ese equilibrio y poder ser efectivo todo lo que podamos proyectar y construir en nuestras ciudades. Y en este sentido, considerando la crisis que estamos atravesando y que no tiene una fecha de vencimiento ni de cumplimiento, porque en realidad cada vez que parece que sorteamos alguna parte de la pandemia, viene una segunda ola y ahora vienen otras amenazas. La pregunta es, ¿qué viene? ¿Qué es lo que nos viene en materia de desarrollo urbano? ¿Qué es lo que nos viene? ¿Cuáles son las perspectivas futuras para el desarrollo del hábitat saludable y al mismo tiempo de ciudades capaces de resistir estas crisis que son de diferentes dimensiones, no solamente de salud, sino también económicas, y están acompañadas con otras que incluso están asociadas a problemas de carácter emocional, mental, etc.? Eso lo vamos a dejar para la última parte, como un cierre, pensando un poco en los diferentes escenarios que nos aguardan en Paraguay para las ciudades y para la sociedad en general. Regresamos a la última parte de la entrevista. Un arquitecto concentrado en el desarrollo urbano y con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de carácter internacional. Gustavo, hablábamos de que la crisis que estamos atravesando obliga a repensar planes, proyectos y programas, no solamente públicos, sino también formas de intervención privada. En este contexto, ¿cuáles son las perspectivas futuras? ¿Cuáles son los escenarios que nos tocará lidiar y gestionar para poder hacer de nuestras ciudades más resistentes a la crisis y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida? Ahí la palabra clave que mencionaste es la gestión urbana. Eso va a ser algo fundamental en el tratamiento de nuestras ciudades, en las decisiones que hacen a nuestras ciudades. Creo que los desafíos son muy grandes, no solamente a nosotros como ciudad, Asunción, o como país, como Paraguay, sino a nivel mundial. Y eso han tomado conciencia y muchos en todos los países, ¿verdad? Y para nosotros es un desafío realmente demasiado importante en un camino difícil. Sabemos las condiciones económicas en las que nos estamos desenvolviendo. Así que vamos a tener que tener mucha creatividad, mucha innovación. Pero realmente es una oportunidad. Como bien lo decía, y acá hago una cita a Churchill, nunca desaproveches las oportunidades que te brindan las crisis. Y esta crisis que estamos viviendo, de todo producto de la pandemia, producto de una serie de situaciones, pero estado de pandemia y que nos toca vivir, es una oportunidad también para que nuestro desafío, ¿verdad? Y han tomado conciencia mucho. El tema de la ciudad es clave. Y ahí dentro de la ciudad el tema del espacio público. Fundamentalmente porque la gente que tiene que vivir ya de manera más acotada, más encerrada, con mucho cuidado, porque no sabemos, no hemos pasado, siempre nos hablan de fase 1, fase 2, con esta situación de la pandemia, y están apareciendo otros casos, ¿verdad? Y otros imprevistos, así que tenemos que estar preparados y la ciudad tiene que estar preparada con esa resiliencia que se habla y mucho también, para poder afrontar todos estos desafíos que nos impone la realidad, ¿verdad? Y yo creo que lo estamos viviendo día a día con esta situación hoy ya.
a nivel ciudad, a nivel país, y va a implicar tomar decisiones muy importantes desde el municipio o desde los municipios, desde las esferas gubernamentales, y aplicar toda la capacidad y de una manera consensuada, de establecer un pacto de ciudad incluso. Hay muchos mecanismos que se pueden adoptar dentro de la política, de la planificación, a efectos de lograr tener una ciudad mejor, una ciudad más amigable, una ciudad en condiciones que nos permita aumentar la calidad de vida de todos nosotros y darnos sobre todo el tema de la seguridad, ¿verdad? Ahora, ahí vamos a tener que conjugar como lo hacen los países del primer mundo, y eso siempre insisto mucho, desde la esfera política, como tener el soporte de lo técnico, de lo que nos pueden decir los gremios, que nos pueden decir los técnicos, las disciplinas, la academia, atender todas esas cuestiones, trabajar de manera conjunta, poder consensuar y mirar para adelante de una manera proactiva, ser muy propositivo, de dar respuesta a eso que nos imponen nuestras ciudades. Y como siempre permanece en esos ejes que te había comentado, en cuanto a las zonas vulnerables, las áreas periféricas, la ciudad informal, cómo se integra a esa ciudad formal. Hablo del transporte público, insisto, porque es muy fundamental el tema de la movilidad, de la accesibilidad, los planes que existen sobre eso o que deben de existir, que hay un llamado por parte del Ministerio de Obras, del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, a través de su viceministerio de Urbanismo, de propuestas, de tirar ideas con respecto al tema del transporte en el área metropolitana. Yo creo que eso es un punto inicial para avanzar en otros programas y convocar a los especialistas también en esas cuestiones y desempolvar un poco todo lo que en esa materia también existe, ¿verdad? A ver cómo podemos llevar adelante y dar respuestas necesarias de manera urgente. Y el tema de las ciudades y los centros históricos, que no son así burbujas, sino que plantean una posibilidad de que tenemos que abordar, y al respecto de eso te comento que existen incluso un proyecto llevando adelante, pero que para mi gusto debería imprimirse aún más seriedad, que tiene que ver con el patrimonio vivo, un programa que se implementa en España y que existe conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, que los diferentes representantes de la sociedad civil como de las instituciones públicas están trabajando ya desde hace prácticamente un año, y espero que eso dé respuesta también a lo que se plantea en relación al centro histórico, que es también una oportunidad de revitalizarlo y de vivir en el centro histórico y de vivir del centro histórico y de las nuevas centralidades que van surgiendo también. Son desafíos, son muchos, pero tenemos que estar listos, preparados, muy abiertos, muy creativos y muy innovadores. Hablamos de la ciudad inteligente, que más que nunca va a tomar relevancia al respecto, el Smart City. Es decir, todas esas cuestiones que ya le veníamos barajando así de manera un poco muy pausada o muy relativamente sin darle la importancia que meritaban, hoy adquieren realmente preponderancia, y tenemos que desempolvar lo que tenemos y avanzar en lo que ya estábamos viendo en estos 2 o 3 años prepandémico y también dentro del tiempo de pandemia. Así que la ciudad que nos espera es una ciudad que nos tiene que contener, una ciudad que nos tiene que ser previsible, que ser amigable, y atendiendo a que han cambiado, los comportamientos van cambiando a partir de toda esta situación que nos toca vivir, y eso se va a traducir en los diseños que podamos implementar en el diseño urbano de nuestras ciudades. La verdad es que, Gustavo, nos dejas un planteamiento tan amplio que vamos a tener que desarrollar varios programas de televisión para poder analizar en profundidad diferentes aspectos que hacen no solamente a la vivienda, al transporte, sino también a cuestiones tan profundas como el centro histórico y la identidad de las ciudades, pero también de las personas. No quiero cerrar esta entrevista sin recordar la importancia de recuperar algunos valores que hacen a la identidad de las ciudades y de las personas, como es el caso del tranvía en la ciudad de Asunción, ¿verdad? Sí, ese es un sueño largamente acariciado, ¿verdad?, de lo que hemos podido vivir y transportar en tranvía, los viejos tranvías, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de recuperar un poco también esto, se están formando asociaciones, eso es muy bueno. La sociedad civil más que nunca va a tener trascendencia en el tiempo. Las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para poder llevar y coadyuvar en las políticas públicas con respecto al tema de las ciudades y a todos
a todos los componentes que hacen a las ciudades. Así que el tema del tranvía es un tema que no solamente es nostálgico, sino que apunta a una modalidad de transporte que podemos realmente reinsertar de nuevo en nuestras ciudades y que es una oportunidad brillante también que tenemos, como la tienen otras ciudades, como el caso de Lisboa, el caso de Frankfurt, el caso de sí, diferentes ciudades, y mismo acá en la cercanía tenemos hasta en Caballito, en Buenos Aires, toda una asociación de amigos que volvió a instalar el tema del tranvía. Es decir, estamos para aprender mucho, ¿verdad? Y ya a propósito de eso, oportunidad también de pensar y repensar nuestras ciudades en términos del transporte público, porque estamos sufriendo y hoy más que nunca, y a propósito es una preocupación porque veo mucha regulación en el sistema de transporte público en manos de privados que no se compadecen de la situación de gente que tiene que asistir a sus lugares de trabajo, y vemos el sistema de transporte como ha un poco repercutido en la calidad de vida y ha generado incluso inconvenientes con nuestra población que debe trasladarse todos los días a sus lugares de trabajo. Entonces, eso es una manera de repensar de qué manera podemos dar nosotros también respuesta definitiva y darle un corte a esa manera de que se plantea el sistema de transporte en nuestra ciudad de Asunción específicamente, que es lo que conozco y bien, y cómo dar solución definitiva con todas las nuevas modalidades de transporte que se plantean en el mundo. Muchísimas gracias, Gustavo. Fue un placer conversar contigo, volver a conversar en este caso. Lamentablemente lo hacemos en un contexto de pandemia, ¿verdad? Sería muy bueno poder encontrarnos nuevamente a conversar. Así es, Luis. Te invitamos a continuar con nuestro programa que se propone analizar los desafíos que enfrenta nuestro país y nuestra sociedad de cara al futuro y de lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, Gustavo, y hasta una próxima oportunidad. Gracias a vos, Luis. Es un placer y abordar la problemática de nuestras ciudades. Es algo realmente que nos apasiona desde hace mucho tiempo, y bueno, hoy tenemos de nuevo la oportunidad de abordar eso, por lo menos expresar algunas inquietudes al respecto, y esperamos ya en próximos programas ahondar mucho más incluso en los proyectos específicos y de qué manera podemos llevar a la realidad eso para generar mejores condiciones de vida de nuestros compatriotas. Muchas gracias. Nos vamos a un corte final y ahí nos vamos a encontrar con el profesor Jorge García Rial para hacer el análisis prospectivo de los problemas que enfrentan las ciudades y sus desafíos de cara a la pospandemia. Nos encontramos en unos minutos. Bueno, estamos de vuelta en el programa Prospectiva por su canal favorito, 5 Días TV. Nosotros, como siempre, muy contentos de que nos acompañen, que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, y que nos escriban a través del correo electrónico prospectivatv@gmail.com. En los bloques anteriores estuvimos haciendo una entrevista con el arquitecto Gustavo Glavinich. Puntos muy interesantes, Luis, que ahora en este último bloque queremos poner de resalto para el interés de nuestra audiencia. Precisamente en la entrevista muy profunda que tuvimos con Gustavo Glavinich, pudimos abordar algunos aspectos que hacen a la característica de las ciudades. En este contexto de pandemia que estamos viviendo, normalmente nos preocupamos mucho por los sistemas de salud. Estamos muy preocupados y estamos muy atentos a el crecimiento de los contagios, a la cantidad de muertes, a la cantidad de recuperados, y muy concentrados en la infraestructura de los sistemas de hospitales, la provisión de medicamentos, de insumos, etc. Entonces, nos hemos focalizado en todas hemos concentrado nuestra atención en la infraestructura del sistema de salud. Sin embargo, el sistema de salud es mucho más amplio. Y eso precisamente se rescata de un informe que elaboró
el sistema de Naciones Unidas sobre el contexto en el cual vive la población mundial. Y es que la tendencia global es que las personas viven cada vez más en ciudades y que en estas ciudades la falta de servicios, la falta de una adecuada planificación, la falta de saneamiento ambiental o la ausencia de ciertas prestaciones dentro de la ciudad ha hecho que se propaguen las enfermedades, se desarrollen condiciones adversas para la convivencia, que no son solamente las de salud, sino que también están relacionadas con la seguridad, están relacionadas con el trabajo, están relacionadas, es decir, tienen una causalidad múltiple. Y por lo tanto, el diseño de las ciudades, la organización de las ciudades es cada vez más importante. Es cada vez más importante. Y esto es más compleja. Se vuelve más complejo. Porque hay que atender más necesidades, más demandas. Sin duda. Ahí también hay una cosa que podríamos observar, y es que al mismo tiempo que se ha vuelto más compleja, está presentando oportunidades, en particular con toda esta pandemia que estamos soportando, donde se han desnudado las deficiencias de las organizaciones de las ciudades, están brindando oportunidades para revisarlas y para enfrentar soluciones adecuadas con ellas. Y de eso es lo que hemos hablado en este contexto. Creo que algunos de los elementos centrales que hemos visto es que, en primer lugar, en países como el nuestro, como Paraguay, que tenían una larga tradición de población viviendo en el área rural, en los últimos 30 años se ha ido concentrando en un gran área periférica de algunas ciudades. Es decir, tenemos una concentración de la población en pocas ciudades. Algunas de ellas son conglomerados de pequeñas ciudades, como es, por ejemplo, el área metropolitana de Asunción, como es el área metropolitana de Ciudad del Este, o como es el área metropolitana de Encarnación, que alrededor de estas ciudades hay otras pequeñas localidades que serían como ciudades dormitorios, que cumplen una función de constituir una única malla urbana. Entonces, ahí tenemos otro desafío, que es que los servicios básicos, particularmente de saneamiento ambiental y de prestación de servicios de transporte, de comunicación, no siempre son efectivos, no siempre son eficientes, claro. Y muchos de ellos no lo tienen directamente. Entonces, dificulta aún más la convivencia. Entonces, aquí tenemos que identificados, como lo dijera el arquitecto Gustavo Glavinich, hay algunos aspectos centrales que hacen a los desafíos de las ciudades. La primera de ellas es, sin duda alguna, el desarrollo de programas de viviendas. Y eso está muy relacionado con las estadísticas de Paraguay. Paraguay, como la mayoría de los países del mundo, tiene un déficit habitacional importante, pero Paraguay aún es mayor a la media que existe en América Latina o a nivel global. Según el Ministerio de la Vivienda, existe un déficit habitacional aproximadamente de 1.500.000 familias, que si uno multiplica por 2 serían entre 3 como mínimo, ¿verdad? Yo digo 2, pero probablemente puedan ser hasta 3. Estamos hablando de entre 3 y 4 millones de personas que tienen importantes carencias a nivel de vivienda. Y ahí hemos visto cómo desde las empresas privadas, desde las iniciativas públicas, se han abordado programas de desarrollo de vivienda, pero algunos de ellos impulsados por la especulación inmobiliaria, con una tendencia a generar nuevos problemas. Pues bien, en el sentido de las viviendas, lo que está pasando a nivel nacional es un poco el reflejo de lo que ocurre a nivel global. Y es que hay como una tendencia, como decía anteriormente, a desarrollar una
burbuja de carácter inmobiliaria, con un sistema de construcción determinado, que son las torres o los edificios, con lo que se llama la gentrificación, la concentración de viviendas y de demandas en un solo espacio territorial, y por el otro lado, la proliferación de programas aislados de viviendas sociales con otras características. Ese es uno de los problemas de las ciudades. Hay otros problemas que están asociados precisamente al contexto del hábitat, y es el medio ambiente. La concentración de personas en espacios reducidos y la migración de numerosas cantidad de personas provenientes del ámbito rural transforma determinados espacios del territorio de una ciudad. Y por lo tanto lo que convierte a estas ciudades es en una diversidad de tipos de servicios, en una diversidad de demandas en el tipo de servicios. Y por lo tanto ahí es muy importante la planificación y al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente, porque afecta cauces hídricos, afecta espacios verdes y genera a su vez focos de infección, focos de contagio o focos de enfermedades, ¿verdad? Por el otro lado, hay un nuevo tipo de problemas que al extenderse las ciudades, al hacerse más grandes, también se requieren mejores sistemas de transporte. Y estos sistemas de transporte, particularmente como el que tenemos nosotros, que son servicios públicos concesionados a entidades privadas, lo que tenemos básicamente es una disputa por quién tiene mayores líneas, por lo tanto, lo que se necesita es una planificación más específica, una planificación más coordinada para poder facilitar el desplazamiento de las personas. Porque no es solamente el transporte público, sino que es el transporte en general que se ve afectado. Yo agregaría a eso, Luis, por la misma composición hoy de nuestra mancha urbana, una intercoordinación, porque no es coordinación solamente dentro de una ciudad determinada o un distrito, sino una coordinación, vamos a llamarle regional o interregional o interurbano, como bien lo decía, ¿verdad? Hay ciudades dormitorios, ciudades comerciales, hay barrios con realidades distintas dentro de una misma ciudad. Entonces, esa nueva planificación merece un nuevo modelo también de coordinación. Sin duda alguna, el gran desafío no es solamente planificar, sino es articular los esfuerzos. Exacto. Porque mira, precisamente el arquitecto Glavinis planteaba que en el nuevo modelo de desarrollo de las ciudades deberá considerarse no solamente los problemas estructurales y tradicionales, como es la vivienda, como es el transporte, como es la gestión del medio ambiente, sino que también la incorporación de la tecnología. Como vos Correcto. en un principio, lo que es aplicar las nuevas tecnologías para la gestión de la ciudad. Es lo que se llama la idea de las ciudades inteligentes. Pero permitime un segundito, acá quiero hacer una puntualización. Nuestras ciudades tienen diferentes problemas, no son todas iguales. Es decir, ciudades como Ciudad del Este, valga la redundancia, o como Hernandarias o Presidente Franco, o Encarnación o Pedro Juan Caballero, no tienen los mismos problemas que tiene una ciudad como por ejemplo San Ignacio en Misiones, o Horqueta en Concepción, o San Juan de Santaní, Santaní, ¿verdad? Entonces, hay una diversidad de problemáticas. Ahora bien, hay algunos elementos que en nuestro país se dispone como, digamos, ventajas, y una de ellas es disponer de abundante energía eléctrica. La energía eléctrica es la base para la utilización de las nuevas tecnologías. Es decir, las tecnologías del Internet, las tecnologías de la robótica, las tecnologías de la inteligencia artificial requieren
que existan conexiones de energía eléctrica. Y por lo tanto nosotros como país, disponemos de una abundante oferta de energía eléctrica y podemos utilizarlas precisamente para mejorar las condiciones de la ciudad y hacerlas más atractivas, ya no limitadas al mejoramiento de la calidad de vida, sino también para proyectar las ciudades como centros de comercio, como centros industriales, como centros de desarrollo del nuevo conocimiento asociado a la tecnología. Es decir, ahí tenemos un enorme desafío y una gran oportunidad, porque, como había dicho el arquitecto Glavinich, lo importante es vincular el conocimiento, la técnica, con la organización de los servicios, con la capacidad de la gestión. Y entonces ahí vamos a poder encontrarnos con ciudades en desarrollo y en desarrollo sostenible, es decir, que se puedan proyectar en el futuro con opciones mejorando las condiciones de vida y también facilitando el desarrollo económico, social, cultural de las personas. Luis Fretes, en la lógica de la sociología urbana de Manuel Castells, las ciudades se convierten también en el marco de la sociedad de la información en puntos nodales, dice él, de una red. Y ahí es donde el Internet, la tecnología, las nuevas tecnologías de información y comunicación son relevantes y fundamentales. Entonces, esa también es una política que los municipios, las municipalidades deben atender. Nuestras ciudades hoy están en red, son puntos nodales de esa red, pero por lo tanto intercambian información y conocimiento, deberían intercambiar información y conocimiento con otras ciudades, con otros puntos nodales de esta red de información y comunicación. Esa es un poco la lógica de la sociología urbana de Manuel Castells, que también lógicamente es una demanda por más servicios por parte de sus poblaciones, de sus habitantes y ciudadanos y ciudadanas. Y efectivamente, Jorge, en este contexto es que todas las ciudades hoy en día están fortaleciendo sus capacidades y sus infraestructuras pensando en la tecnología, pensando en esta sociedad del conocimiento. Porque hoy en día lo que da valor agregado realmente al desarrollo económico es el conocimiento. Es la aplicación del conocimiento y la utilización de las herramientas tecnológicas. Mira, hace unos días en una serie de conferencias de la universidad, estuve en contacto con investigadores y estudiantes asociados a diferentes municipios y veía dos realidades. Una de ellas me quiero referir a la realidad, por ejemplo, de Hernandarias. En Hernandarias, que es la capital latinoamericana y mundial de la energía eléctrica, tienen problemas de energía eléctrica. Claro, qué insólito. Y lo extraordinario de esta ciudad es que no tiene una plataforma constituida para concentrar y ser un centro de atracción para las empresas que utilizan en forma intensiva la energía eléctrica. Pero adicionalmente a eso, Hernandarias tiene otros elementos que le favorecen y que le podrían aumentar su potencialidad. Una de ellas es la disponibilidad de un aeropuerto, que hoy en día es un aeropuerto exclusivo para Itaipú y que increíblemente no está abierto al tránsito de pasajeros y que en cualquier ciudad del mundo que tenga un aeropuerto de mediano porte como el que tiene Hernandarias, estarían utilizándolo como un hub para poder desarrollar el turismo, para desarrollar el comercio, para desarrollar la industria. Ese es uno. Y al mismo tiempo dispone... No solamente local, sino regional. Claro, claro, y regional en una zona de altísimo crecimiento, porque Hernandarias, así como Presidente Franco, como Ciudad del Este, y al mismo tiempo las otras ciudades que conforman ese eje del sur entre Alto Paraná e Itapúa, integran una macroregión
integrado por las tres fronteras, Argentina, Brasil y nosotros, Así mismo. que tiene un enorme potencial y que si uno hace un análisis profundo, es uno de los centros de producción económica más importantes a nivel global. Y por lo tanto, una ciudad como Hernandaria, que tiene todos esos elementos, tiene infraestructura para el transporte, que tiene energía disponible y al mismo tiempo tiene bellezas naturales como el atractivo turístico, tiene una costanera muy linda y una pequeña playa hasta ahora. Y buena comunicación terrestre, o sea, Claro. infraestructura Entonces, vial tenemos, por ejemplo, interesante. una revisión de todos estos elementos que decíamos. Cómo está el sistema de viviendas, cómo se planifica la gestión del hábitat natural y cómo están articulados los sistemas de transporte. Por otro lado, quiero hacer una comparación con otra ciudad que precisamente la estuvimos conversando en otro ámbito y que es el de Filadelfia y Mariscal Estigarribia en el Chaco, que son también dos polos de desarrollo económico muy importantes en el Paraguay. Y sin embargo, son los mayores productores de lácteos, de carnes, y la carne y los lácteos son los más caros del país, porque no tienen un sistema de energía estable, lo que hace que la refrigeración de estos productos sea más costoso. Después, son centros que tienen un enorme potencial y un altísimo per cápita, y sin embargo no tienen agua potable para todos, sino que tienen en forma sectorial y limitados a alguna parte de las ciudades. Entonces, y eso también está asociado a enormes problemas de diseño urbanístico y de proyección de esas ciudades para el futuro. Luis. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos, permíteme terminar rápidamente esto. Tenemos dos ejemplos de cómo es muy importante hoy en día pensar las ciudades, primero con sus diferentes escalas, urbanas, suburbanas, grandes ciudades, macro regiones o áreas metropolitanas, con métodos para poder trabajar el tema de la vivienda, la concentración de la vivienda, el diseño de la vivienda o el impulso de programas de viviendas sostenibles, accesibles para diferentes estratos económicos. Y por otro lado, la prestación de los servicios de agua, de saneamiento ambiental, de sistemas de transportes adecuados y fundamentalmente su integración al mundo contemporáneo de las tecnologías, de la información, del acceso a Internet, del acceso a la energía eléctrica. Luis, en clave prospectiva, ¿cuál debe ser el papel del Estado central frente a todos estos desafíos que hemos presentado y que has descrito muy bien? Por constitución y por carta orgánica, nuestros municipios son autónomos y tienen responsabilidades en la gestión de políticas públicas como salud, educación, transporte y otros. Entonces, ¿cuál es o debe ser el papel del Estado central en todo esto? Esto ya una pregunta para tu análisis e interpretación. Creo que la pandemia ha puesto en blanco y negro las capacidades que tienen cada uno de los niveles de gobierno. Nosotros estamos observando en este año y un poco más cómo las organizaciones y las instituciones dependientes del Estado central reaccionaron ante una emergencia de una crisis de proporciones extraordinarias. Sin duda no las podía solucionar. No, ningún Estado hoy en día tiene esa capacidad para responder al 100%. Sin embargo, es evidente que con la tasa de contagios que tenemos, con la tasa de muertos que tenemos, nuestro sistema de salud pública es muy frágil. No solamente es frágil, sino es profundamente ineficiente. Y ahí tenemos que ver de qué manera han articulado las fuerzas de los organismos centrales con los organismos descentralizados. En este caso, las gobernaciones y los municipios. Porque hemos tenido algunos ejemplos de municipios que con escasos recursos o con los recursos disponibles han reorientado fácilmente
esas partidas presupuestarias que tenían destinadas para construir empedrados, para hacer alumbrado público, para poder constituir unidades de terapia intensiva, para comprar equipamientos, para poder montar plantas de oxígeno. Esto quiere decir que tienen una mayor agilidad para responder ante la emergencia. Y por otro lado, vemos cómo el gobierno centralizado, la burocracia concentrada, ha respondido de una manera, primero, lenta, segundo, con muchísimos elementos de ineficiencia y al mismo tiempo con muchísima corrupción. Entonces, asociando todos estos elementos, nos encontramos que hay que revisar la funcionalidad y la organización de la administración centralizada. Es necesario también aprovechar los mecanismos de las nuevas tecnologías, así como nosotros trabajamos desde nuestra casa en forma remota, también la administración pública tiene que ser cada vez más eficiente para poder prestar sus servicios de forma remota y al mismo tiempo articular sus esfuerzos de acción con las instituciones y los organismos de carácter local. Creo que ahí está el gran desafío para el futuro. Y esto no puede demorar tanto, porque nosotros debemos hacer las cosas mientras andamos. Es decir, la pandemia continúa. Hoy en día tenemos nuevos peligros dentro de la pandemia. La aparición de nuevas cepas, de variantes del virus que se contagian más rápido, que afectan a personas más jóvenes y que van a terminar colapsando ya no nuestro sistema sanitario, sino todo nuestro sistema de convivencia social. Y es por eso que recientemente un investigador de la Universidad Tor Vergata de Italia, el profesor Giuseppe Novelli, decía, lo relevante en la pandemia hoy en día es no solamente vacunar, sino también rastrear al virus, hacer trabajo de laboratorio para cortar la cadena de contagios. De ahí el papel de los municipios, el papel de estas organizaciones locales son fundamentales. Y por eso se justifica aún más pensar en la aplicación de las nuevas tecnologías y en todos estos elementos que muy acertadamente Gustavo Clavinich nos presentó en esta edición de Prospectiva. Bueno, y esperamos que haya sido de interés y del agrado de nuestras audiencias. Agradecemos que estén ahí del otro lado de la pantalla y que nos sigan semana a semana con estas propuestas temáticas que en cada edición le acercamos y con entrevistas realmente muy ricas en contenido. Profesor Luis Fretes, una nueva edición de Prospectiva. Agradecemos a nuestros auspiciantes, a patrocinantes, a los que nos apoyan, al equipo técnico que hacen posible estar cada semana, cada 7 días, por el canal 5 días. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima semana. Profesor, nos estamos olvidando, dejamos una pregunta como siempre para que poder seguir articulando opiniones, reflexiones con los públicos. ¿Cuál sería la pregunta que dejamos y vamos a colocar en nuestras redes sociales? Porque a partir de ahí seguimos nosotros hablando y conectándonos sobre los temas que propone cada semana Prospectiva. Creo que la pregunta central es ¿cuáles son los desafíos que enfrentan nuestras ciudades en los próximos años? Muy bien, pueden seguirnos a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, o nos escriben al Gmail, prospectivatv@gmail.com. Nosotros prometemos encontrarnos la próxima semana en 7 días a través del canal 5 días, que lo pueden ver por el canal 16 de Tigo y de Flow. Así que no se pierdan. Profesor Luis Antonio Fretes Carrera, nos encontramos la próxima semana con una nueva propuesta temática. Muchas gracias a todos y bueno, que tengan una muy buena noche.